Hermanos, como título le he puesto a esta enseñanza: siempre ten confianza, siempre ten confianza, ¿sí? Cuando estaba estudiando este tema, hermanos, este tema está muy ligado a la oración, o más que nada el tema es la oración. Y recordé cuando murió un cantante, antes de que muriera un cantante llamado Julio Melgar, no, creo que así se llama, una cantante, no voy a decir su nombre, porque voy a hablar acerca de lo que dijo, no de ella. Ella empezó a orar por él y empezó a profetizar. De hecho, la tacharon de falsa profeta, etcétera. Lo que me llamó la atención de esta oración que ella hizo, al final de su oración, ella habla o dice estas palabras: Señor, te lo pedimos y no queremos un no por respuesta. Y yo cuando lo escuché, yo sin juzgar nada, dije, ese es un atrevimiento completamente hacia la persona de Dios. Eso es un atrevimiento. Orar de esta manera es algo hereje, hermanos. Es una manera hereje, es una falta de respeto hacia Dios. Yo dije, esa es una falta de respeto. No podemos nosotros mandar a Dios ni pedirle que nuestra determinación de nuestro corazón sea la que actúe. Hermanos, si reconocemos algo es de Dios, es que Dios es soberano en lo que hace y en lo que Él determina, ¿sí? Y eso es algo bien importante. Y hermanos, de verdad, hermanos, nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios, tenemos que aprender a cómo dirigirnos y cómo debe ser nuestra oración delante de Dios. Hermanos, de verdad, tenemos que aprender a orar de una manera en la que Dios nos ha indicado en su palabra, ¿sí? Y esa forma es, hermanos, algo que vamos a ir desarrollando en este tema. Y es por eso, hermanos, que vamos a ver 3 puntos. El primero es una oración con confianza. La segunda, una oración en la voluntad de Dios. Y la tercera verdad es una oración contestada. ¿Sí? Entonces, hermanos, acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermanos, entrando, voy a meter un poquito en el contexto. Recordemos en el versículo 13, podemos ver una grande verdad en donde Juan comienza a concluir su carta. Dice el versículo 13: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienes vida eterna. Aquí en su conclusión de Juan, él dice todo lo que he escrito. A lo mejor algunos comentaristas no estarán de acuerdo conmigo en que todo lo que dice en la carta, pero hermanos, todo lo que nos dice en la carta nos tiene que dar una certeza de salvación. Nos tiene que dar una certeza de que somos hijos de Dios. Uno tiene que tener la certeza. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno anda fluctuante o luchando, nos agarramos diciendo, si soy o no soy, si soy o no soy. Hermanos, y toda la carta de Juan nos da el testimonio a nosotros
de que somos hijos de Dios. ¿En qué? Hermanos, en que tenemos comunión con el Padre y con los hermanos. Lo vimos en el primer capítulo, el versículo 3 y en el versículo 7. Hermanos, ¿qué otra cosa nos habló Juan? Guardar sus mandamientos, capítulo 1, versículo 3 al 4, hermanos. Otra cosa, andar como Él anduvo, en el capítulo 1 y en el versículo 6. Y luego en el amor, hermanos, es igual a luz. Usted es luz, usted ama, ¿sí o no? Eso lo vimos en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 9 y 10. No amar al mundo, ni los deleites, ¿verdad? ¿En dónde lo vimos? En el capítulo 2, versículo 15 y 16 y 17, hermanos. Somos de la verdad, también lo vimos en el capítulo 2, versículo 21. En que nosotros nos purificamos a nosotros mismos, quiere decir que nos confesamos delante de Dios, que confesamos nuestros pecados. ¿Dónde lo vimos? En el capítulo 3, versículo 3. Hacer justicia, en el capítulo 3, versículo 7. No practicar el pecado, capítulo 3, versículo 9. Amor hacia los hermanos, capítulo 3, versículo 14 y muchos más, hermanos, ahí. Que estamos completamente, Jesús es completamente hombre y completamente Dios. Lo vimos también en muchas partes, capítulo 4, versículo 1 y otros versículos más. La fe que vence al mundo, también. Y a veces el mundo vence nuestra fe. Entonces, ¿será verdadera fe? ¿Quién sabe? Ya no lo dijo Juan, ¿verdad? Muy bien. ¿Creímos en que Cristo nos da vida eterna y es la vida eterna? Sí, hermanos. Y estas palabras son las que nos dan certeza de que somos hijos de Dios. Ahora Juan, del versículo 13 al versículo 21, ¿sí?, es donde concluye y usa una palabra muy en especial, ¿sí? Juan usa una palabra muy en especial que es la palabra, vamos a verlo, en el versículo 13 se traduce sepáis, que es una certeza. En el 14 se traduce conforme. Sabemos, en el versículo 15 se traduce sabemos. Esa palabra sabemos se repite 5 o 6 veces hacia abajo. No me quiero meter en ese tema porque no es los demás temas no me corresponden. A mí solamente me corresponden el 14 y el 15. Pero esta palabra sabemos, recordemos que nos dice que es una certeza de que así es, ¿sí? Y Dios no miente. Entonces, todo eso, todo lo que vimos nos tiene que dar una certeza. Pero Juan, en el versículo 14 y 15, nos habla de la certeza que debemos de tener cuando nos dirigimos hacia Él. Y lo primero que vemos en el versículo 14 es una oración con confianza, hermanos. Primera idea, primer punto, oración con confianza. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros tenemos que tener esa certeza de que Él nos escucha. Tenemos que tener esa certeza de que Él está ahí para escucharnos. Pero tenemos que tener una confianza, hermanos. La palabra confianza nos habla de una seguridad. Esa palabra ya la habíamos visto en el capítulo 3, versículo 21 y 22. Esa palabra confianza. Y es una palabra en donde nos dice, tú puedes entrar con esa confianza, una libertad, una seguridad de hablar delante de Dios.
Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener esa seguridad de hablar delante de Dios. Hay algo que nos falla a los cristianos modernos y a los cristianos de todas las épocas. ¿Cuál es? Que no oramos. No oramos. No buscamos la presencia de Dios. Esa es una falta que muchos, no voy a generalizarlo todos, pero muchos cristianos no oran a Dios. ¿Cuál es la razón por la que no oran? No tienen tiempo, no tienen ganas, piensan que Dios no los va a escuchar en sus oraciones. ¿Qué es lo que motiva a los cristianos a no orar? Hay muchos factores, y todos estos que acabo de decir son unos factores por los cuales no oramos, no venimos a la presencia. Si estás en un problema, hermanos, no tenemos la confianza de venir a Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando hoy en día? Cuando tenemos alguna dificultad o un problema o una enfermedad, no venimos a Dios a hablar con confianza. ¿Sabe qué? Usted agarra su celular y empieza a googlear Dios, en vez de llegar a la presencia de Dios y decirle: Dios, ayúdame en la ansiedad, ayúdame en la depresión, Señor, ayúdame en mi enfermedad, ayúdame en mi problema. No, ya agarramos el celular y le ponemos ahí en Google cómo enfrentar la depresión, cómo enfrentar la ansiedad, cómo enfrentar bíblicamente no sé qué y no sé cuánto. No, hermanos, hoy en día así estamos, todo lo queremos sacar de internet. ¿Por qué no vamos a la fuente máxima? ¿Por qué no vamos a Dios? Él nos está dando una libertad tan grande de poder expresar todo lo que nosotros traemos. Cargas, problemas, enfermedades, situaciones, todo. Si antes la gente iba al médico hasta para que los escucharan, hermanos, Dios suple todo eso, está listo Dios para escucharlo. Pero usted no quiere ir a Él. Usted no tiene confianza, no sé qué es lo que tiene. Así son los cristianos de hoy en día. Hoy ahora hasta en la IA, ¿no? Ahora la IA es la moda. Sí, hoy la IA es la moda. Y ya las aplicaciones de la IA es: Señor, esto es, a ver, esto y es lo de ya, borra, arroja todo y ya estamos, ¿eh? Y le hacemos más caso a la IA que venir a la presencia de Dios. Hermanos, Dios nos ha abierto una grande, Cristo nos ha trazado un camino tan grande a la presencia del Padre que no lo aprovechamos los hijos de Dios. No lo aprovechamos. Andamos en otros lados. Mire, en Hebreos 10, vamos a ir a unas hojas atrás, en Hebreos 10, 19, en Hebreos 10, 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque el fiel es quien lo prometió. Lo que usa el autor de Hebreos es un ejemplo de lo que hacían los israelitas para ir a la presencia de Dios. ¿Qué era?
Ellos no podían, para orar a Dios, ellos tenían que ir al templo. ¿Sí? Y lo único que hacían era entrar ahí donde está el sacerdote, pero ellos no podían pasar al lugar santísimo, donde habitaba el arca del pacto. Nadie, solamente el sumo sacerdote podía pasar ahí. El único sacerdote en turno podía entrar ahí. Y ahora Cristo, con su muerte, nos ha abierto un campo así, miren, para entrar a la presencia de Dios. Pero usted y yo no lo aprovechamos. Mejor busca la IA y busca al Google. O busca a otras personas. Un grande camino que nos abrió el Cristo y no lo aprovechamos. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos confianza en Dios. En Efesios 2:18, vamos a Efesios 2:18. Efesios 2:18. Efesios 2:18. Fíjese, algo más para que nos quede el ojo cuadrado. 2:18. Dice, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A dónde? ¿Usted tiene el Espíritu de Dios? ¿Sí lo tiene? Entonces, ¿qué anda buscando en la IA, hermano? Ahí está Dios con confianza. Ahí Dios quiere depositar esa confianza en nosotros, hermano. Pero nosotros no aprovechamos ese camino que Dios nos abrió. Y con libertad, hermanos, de hablar a Dios. Aún cuando esté usted en pecado, usted puede entrar a la presencia de Dios a confesar su pecado. ¿Me la cree o no? ¿O quién me quiere apedrear por eso? Pero nosotros no tenemos confianza en Dios. Hermanos, tenemos que ser persistentes y entender que Dios está listo, está ahí preparado para recibirle a usted. Pero usted no quiere ir a su presencia. A usted le gana el tiempo, a usted le gana las cosas, a usted le gana todo. Pero no viene a la presencia de Dios. ¿O sí? ¿En la presencia de Dios hay descanso? ¿Hay confort? ¿Hay consuelo? ¿Y qué esperamos? Es esa confianza que Juan nos está hablando. Podemos hablarle a Dios cómo me siento, cómo estoy, qué tengo, si estoy enojado, si estoy triste, si estoy de cualquier forma. Es esa confianza que debemos de tener en nuestro Dios. Pero hermanos, tenemos que hablar con libertad y tenemos que ser persistentes en estar en oración. ¿Tienes algo? ¿Por qué orar? Sé persistente. ¿Sí? No dejes de buscar la presencia de Dios. Miren, vamos a Lucas, al Evangelio de Lucas, rápidamente. Evangelio de Lucas, capítulo 18. Lucas 18. Vamos a ver ahí un pequeño ejemplo a manera de ilustración, hermanos. 18, versículo 1. Dice, ¿ya estamos ahí, hermanos? Sí. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar cada vez que me acuerdo de Dios. ¿No, verdad? De orar siempre y no desmayar. No desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre.
Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No va a profundizar en esto, hermanos, pero este es un gran parábola donde Cristo nos ayuda a reflexionar de que tenemos la necesidad de buscar a Cristo, a Dios, en oración, siempre, siempre, hermanos, siempre. Pero no tenemos esa confianza. ¿Por qué no tenemos esa confianza? Porque a veces estamos tan avergonzados delante de Dios por nuestros pecados que no queremos entrar a la presencia de Él. Estamos viviendo una vida tan rebelde a sus mandamientos que decimos: no, hermano, tienes que tener esa libertad de llegar a hablar delante de Dios. Dios quiere que le busques. Dios quiere que le clames. Dios quiere que le hables. Dios te está esperando. Jesús al darnos este ejemplo es, si este hombre rico, este hombre dijo: le voy a hacer caso porque me es molesta esta mujer. Para Dios no es molestoso, hermano. O búsquenme un versículo en donde Dios diga: me es molesto. ¿Sí habrá? ¿Sabe cuándo dice cuando le es molesto? Cuando usted actúa de una manera religiosa. ¿Sí? A los israelitas les dijo: estoy harto de sus sacrificios. Estoy harto, porque su corazón está lejos de mí. Hermanos, tenemos que regresar nuestro corazón a la presencia de Dios. A tener esa confianza en Él. Confiemos, hermanos, en Dios. Regresamos a Primera de Juan, hermanos. Regresemos a Primera de Juan. Entonces, hermanos, Dios, tenemos que ir a su presencia con esta confianza. Sí, tenemos que ir a esa confianza. Segunda verdad, hermanos. Segunda verdad o segundo punto. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hay que aprender, hermanos, a orar en la voluntad de Dios. Hay que aprender a orar en la voluntad de Dios. Pero, hermanos, aquí, la pregunta es: ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Vamos a definir qué es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, esto es lo que yo veo, no un teólogo, no. Esto es lo que yo veo acerca de lo que es la voluntad de Dios en la Biblia. La voluntad de Dios la podemos ver de tres formas. Pero ahora, para que entendamos lo que significa en su voluntad, significa bajo la determinación que Dios quiere. Eso es lo que significa la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Conforme es una palabra que dice bajo de, y voluntad es una determinación. Y yo la veo de tres formas. Pónganse listos, de tres formas. La voluntad de Dios es voluntad soberana. ¿Sí? Voluntad soberana. ¿Qué quiere decir
que nada sale del control de lo que Dios ha establecido. Nada sale de su control. Él ha establecido una verdad en donde dice, esto se va a suceder y va a suceder porque va a suceder. ¿Sí? Esa es una parte de la voluntad. La segunda forma en la que podemos ver la voluntad de Dios es la voluntad ordenada. ¿Sí? ¿Qué es la voluntad ordenada, hermanos? Esa la tenemos en mandamientos, en leyes y en ordenanzas. En otras palabras, la tenemos escrita en 66 libros que Él nos dejó. ¿Sí? Porque nadie conoce la voluntad soberana de Dios. Esa se va dando y nadie de nosotros la conocemos. Pero la voluntad ordenada sí la conocemos, hermanos. Y está aquí en la palabra de Dios. Pero yo veo otra cosa, otra parte de la voluntad de Dios. Y es una voluntad permisiva de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios permite que sucedan cosas que no están en su plan, pero Él los permite. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Eso es lo que yo veo, hermanos, a través. Bueno, voy a poner un ejemplo y lo pongo siempre para la voluntad permisiva. Dios le prometió un hijo a Abraham, ¿verdad? Y sin embargo, Él le dijo que le iba a dar un hijo, pero Abraham se desesperó y tuvo a Ismael. Pero la promesa de Dios no era por Ismael. Sin embargo, Él lo permitió. ¿Verdad que sí? Son situaciones que Dios permite aún en tu vida, pero te van a traer factura. Sí, la verdad, hay cosas que tú vas a hacer que no es lo que Dios quiere, pero te van a traer factura. Y Dios va a dejar que lo hagas porque te va a enseñar. Entonces, hermanos, entendiendo lo que es la voluntad de Dios en una manera muy resumida, sí, en una manera muy resumida, porque esto es un estudio grandísimo. Entonces, cuando Juan nos está hablando de que oremos conforme a la voluntad de Dios, quiere decir que nuestras oraciones se tienen que conformar a lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. No a mis caprichos, hermanos. Porque muchos llegamos a Dios y empezamos a orar con puros caprichos o puros berrinches o puras cosas que no tienen sentido. ¿Sí? Y hermanos, esas oraciones, como decía mi hermano Cando, tienen que estar en conocimiento de la palabra de Dios, con conocimiento, hermano. Oraré con el entendimiento, bien lo decía cuando puso el de Corintios. También cuando nosotros pedimos a Dios, tenemos que pedir conforme a su voluntad. ¿Sí? Miren, vamos a ver algunos ejemplos para ir entendiendo. Miren, en Mateo 6, que es el Padre Nuestro, vamos al Mateo 6, a Mateo 6, sí, versículo 5, Mateo 6, versículo 5. Que es parte del Sermón del Monte. Vamos a ver un ejemplo aquí, ¿sí? Y vamos a ver otros más. 6, versículo 5. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. ¿Sí? Ora a tu Padre que está que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en el secreto, te recompensará en público.
creo que lo leí mal, lo voy a releer otra vez. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Versículo 7. Orando no uses de vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios sabe lo que usted y yo necesitamos. Entonces, ¿para qué oramos? Pero Él quiere que vayas a su presencia. Él quiere que tú le digas. Pero aquí viene, hermanos, aquí viene la forma en cómo empezamos a desarrollar la voluntad de Dios. ¿Sí? Versículo 9. Vosotros pues oraréis así al Padre. ¿Cómo? Así. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dios es su Padre? Sí, ¿verdad? Y luego dice, que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Venga a tu reino. Y luego dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, ¿qué es hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo? ¿Qué es, hermanos? ¿Qué será? ¿Qué será que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra y como en el cielo? Miren, ciertamente nosotros tenemos que someternos a lo que Él ha determinado. Eso es lo que nosotros. Las oraciones que nosotros hacemos son, Dios, y no quiero un no por respuesta. Y sin embargo, si tú tienes una necesidad o estás pasando algo, ¿sí? Pero una verdadera necesidad, decirle, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y muchos no queremos usar esa frase, hágase tu voluntad. Y cuando usted no recibe lo que pidió y se enoja, usted está diciendo, Dios, no hiciste mi voluntad. Ahora sí, estás siendo rebelde a Dios. Quieres imponerle a Dios que haga lo que tú quieres, no que tú hagas lo que Él quiere. Ese es orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, por ejemplo, si yo necesito un carro, ya que tengo aquí a mi hermano Cande, si yo necesito un carro, que sí lo necesito, pero bueno, mi hermano subió en su estrado unos carros de alta gama, ¿verdad que sí? Si yo necesito un carro y le digo a Dios, Dios, yo quiero un carro de esos, y no quiero un no por respuesta. Hermanos, ¿esa es una oración conforme a la voluntad de Dios? No, no lo es. Pero si yo le digo, Dios, súpleme un carro que me lleve a Río Verde, que me lleve a Ojo Caliente y que me lleve a hacer la obra que tú nos has mandado a hacer. ¿Esa será una oración conforme a la voluntad de Dios? Sí, hermanos. Es la misma, alguien dirá, pero no es lo mismo, hermanos. Porque una es que en verdadmente hay una necesidad para el servicio y para la extensión del reino, y otra es para llenar mis propios deleites. ¿Sí o no? Dios no cumple berrinches, hermano, y si cumple berrinches es para traerte una gran lección que te va a hacer daño. Créemelo. Los berrinches no son la voluntad de Dios, hermano. Orar por una enfermedad, sí, hermanos, está en la voluntad de Dios, y decirle, Dios, que tú obres como tú quieres.
no como yo. Yo quisiera sanarme. Yo quisiera sanarme. Pero es como tú quieres, Dios. Esa es la voluntad de Dios. Pero nosotros nos arrimamos a Dios de otra manera. ¿Verdad? Otro de la voluntad de Dios. Confesar nuestros pecados, hermanos. Dios, perdóname por mis pecados. Perdóname porque he sido así. Ayúdame a transformarme. Ayúdame a santificarme. Ayúdame a ser de testimonio. Esas son oraciones que están conforme a la voluntad de Dios, y no nuestras oraciones pecaminosas. Y a veces oramos por el sufrimiento que nos traen nuestros propios pecados, hermano. ¿Sí me la creo o no? De verdad. A veces nuestra situación es por nuestros propios pecados y queremos que Dios actúe. Y lo primero que Dios te dice es arrepiéntete. Arrepiéntete. Regresa a mí. Pero queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Miren, vamos allá a Mateo 26, 42. Mateo 26, 42. ¿Ya estamos ahí? Otra vez está Cristo en el huerto de Getsemaní. Voy a leer del 41. Dice, velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ¿qué dice? Hágase tu voluntad. El mismo Jesús nos pone la muestra. Él quería evitar esa copa. En su humanidad Él decía, Dios, habrá otra forma, pero que no sea como yo lo digo, sino como tu determinación o como tú quieres que se haga. Cambia a mi esposo, cambia también tú. Cambia a mi esposa, cambia tú. Cambia a mi hijo, empieza a ayudarlo. Pídele a Dios que te ayude a cambiarlo, que te ayude, a evangelizarlo, a darle testimonio. Que tú seas quien abre bajo la voluntad de Dios. Oramos por los misioneros. Es una oración, ni siquiera, hermanos, es cuestionada si está bajo la voluntad o no de Dios. Está bajo la voluntad de Dios orar por los misioneros. Orar por unos por otros está bajo la voluntad de Dios. ¿Cuántos oran unos por otros, hermano? Cuando, hermanos, les pido oración en el grupo, les pido oración por esto y lo otro, ¿quién ora de verdad? ¿Oramos? Son en la voluntad de Dios. Pero confundimos lo que es la voluntad de Dios con nuestros propios deleites. Y Dios no quiere, hermanos. No quiere. No es así, hermanos. No en nuestros propios deleites, nuestros caprichos y en nuestros berrinches. ¿Sí? Miren, hermanos, para conocer la voluntad de Dios, ¿qué debemos de hacer para conocer la voluntad de Dios? Bueno, hermanos, pues entonces, pues sí oro a Dios, pero ¿cómo será la voluntad de Dios en la oración? ¿Cómo? ¿Qué debo de hacer para conocer la voluntad de Dios? ¿Qué debo de hacer para de verdad saber si estoy orando conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué debo de hacer? Hermanos, lo que debes de hacer es comerte la Biblia.
Eso es lo que debes de hacer, comerte la Biblia. Miren, en Colosenses, vamos a Colosenses. En Colosenses 1. Versículo 9 y 10. Fíjese. Dice, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Sí, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento ¿de quién? De Dios. ¿Cómo voy a orar en la voluntad de Dios si no conozco la Biblia? ¿Cómo? Pablo aquí está pidiendo para que los hermanos de Colosas, sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y si no podemos ser llenos de la voluntad de Dios, el internet no te lo va a dar, hermano. ¿O sí? Debemos nosotros de buscar la voluntad de Dios para nosotros. Miren, Romanos, este pasaje de Romanos parece que siempre embona con las enseñanzas. Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Y dice bien, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí? Y luego dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí? ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Para quién, hermano? ¿Para mi vecino? ¿Para mi esposa? Dígalo, para mí. Porque ¿sabe qué? Cuando predicamos, cuando escuchamos predicaciones, cuando estamos leyendo, cuando estamos escuchando a alguien que nos comparte, siempre estamos, esta enseñanza la necesita oír el hermano fulano. ¿Sabes qué? Tú eres el hermano fulano. Tú eres el hermano sutano. Porque tú necesitas conocer la voluntad de Dios para tu vida. El chisme no es la voluntad de Dios para tu vida. La discordia no es la voluntad de Dios para tu vida. El ser grosero, el ser nefasto, el ser pecador no es la voluntad de Dios para tu vida. No lo es, hermano. Pero Pablo le dice a los romanos, transformaos de vuestro entendimiento. Y la única transformación que va a venir a ti va a ser la palabra de Dios y buscar la presencia de Dios. No hay más. No hay atajos. No hay de que 5 pasos para encontrar la voluntad de Dios. No, hermanos, cómete la Biblia y ahí lo vas a entender. Busca a Dios a diario y ahí vas a aprender. Pero no queremos. Por eso ponemos la IA y ahí ya nos dice la voluntad de Dios, como si fuera el horóscopo, ¿verdad? IA, ¿qué debo de hacer conforme a este versículo? Y la IA te va a decir muchas cosas. Pero eso no es tener contacto con la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que ir quitando la tecnología a un lado
y regresar a la palabra de Dios. Si la tecnología te orilla a Dios, qué bueno, qué bueno. Eso sería lo mejor. Pero ¿qué creen? Que cada vez que venimos a la tecnología, no, pues es que tengo la Biblia en 300 versiones y ya empiezas y luego empieza a sonar la campanita. Ping, ping, ping. Y luego ya, ay, me quedé aquí, ay, ahí lo subrayas. Pero ya no regresas, hermano. Son miles de mensajes que te llegaron y ya no regresas. ¿Sí o no? Así nos pasa. Y si así, lo único que vamos a hacer es encontrar la voluntad para nuestra carne. ¿Verdad que sí? Lo único que vamos a hacer es encontrar la voluntad para nuestra carne. Y no la voluntad de Dios. Entonces, no vamos a poder orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Regresamos a Juan, hermanos. Regresamos a la primera de Juan. Versículo 15. Tercer verdad, hermanos. Tercer verdad. Oración, una oración contestada. Una oración contestada. Dice Juan, ahí en el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Ya ve, hermano, Él va a contestar todo lo que yo digo. No, pero no lo aísles de la voluntad de Dios. Pero, hermanos, estas oraciones contestadas están condicionadas. La oración que Dios va a contestar, si tus oraciones, vamos a poner de otra manera, si tus peticiones, quieres que sean una certeza, están condicionadas a dos cosas, hermanos. A dos cosas. Están condicionadas. ¿A qué? A la obediencia, hermanos. Primera de Juan, hay una en el capítulo 3, versículo 21. Vamos a verlo. Ya estamos ahí. Amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. Que cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Sí? Hasta ahí nos agrada. ¿Sí? Hasta ahí. La recibiremos de Él. Porque si guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, ¿qué tiene? ¿Qué tiene, hermanos? ¿Qué tiene si hacemos la voluntad de Dios? ¿Qué sucede? Cualquier cosa que pidiéremos, conforme a su voluntad, la recibiremos de Él. Pero está condicionada, hermanos, a la obediencia. Y esto, hermanos, no quiere decir que yo soy obediente, me tienes que contestar. Te reclamo mi promesa. ¿Eso querrá decir? Te la exijo, Dios. Hoy en los círculos evangélicos son groseros para con Dios. Sí, hermanos, son groseros para con Dios. Te reclamo mi promesa. Hasta hay una canción ahí. Te arrebátale a Dios. No, hermano. No. Esas tonterías no están en la voluntad de Dios, hermano. ¿Cómo le vamos a pedirle a Dios? Arrebátale tu promesa al diablo. O sea, no. Y empiezan a orar de esta manera. Te arrebato. Dios, arrebatamos la promesa.
No, no, ¿dónde hay un versículo que diga eso? ¿Dónde? No es conforme a la voluntad de Dios. Son groseros, hermano. Son groseros hoy en día. No queremos un no por respuesta. Declaramos y decretamos. Y lo pisamos. Eso es ser obediente, hermano. Eso es lo que la palabra nos dice. De verdad. No, hermanos. No. No, hermanos. Tampoco ser obediente es estar promulgando el pecado de algunos para que oren por ellos. Eso tampoco es obediencia, hermanos. Estoy siendo obediente, estoy pidiendo oración por los demás, sí, pero órale tú. Ora tú por él. Pero no estés uno con otro. Vamos a orar por tal, vamos a orar por tal, vamos a orar por tal. No. Ora por tal porque está pasando por una situación mala. Porque tiene una enfermedad. No, pero queremos darles todo, hermano, la información. No, hermanos, así no. Y decimos, es que estoy obedeciendo a Dios. No, esa no es obediencia, ese es chisme. Entonces, hermanos, si la oración contestada es obediencia, tú debes de ver, ¿verdad?, si estás en la obediencia a Dios. Pero aún en eso, déjame aclararte algo, es que Dios va a contestar conforme a lo que Él ha determinado. Eso no quiere decir que sí lo va a hacer, o sí. No, hermanos, no. No lo es así. Pero nos da una certeza, hermanos, de que Dios va a actuar a nuestro favor. ¿O no? ¿Sí o no? Hermanos, ¿en qué más está condicionada? Ahí en Primera de Pedro, en Primera de Juan, capítulo 15, ¿en qué está condicionada? A su voluntad, hermanos. Está condicionada cuando lo hacemos bajo su voluntad. ¿Sí o no? Bajo su voluntad. ¿Y cómo es bajo su voluntad? Conforme a lo que se necesita y lo que Él nos dice en su palabra. ¿Tú oras la Biblia? Aprende a orar la Biblia. ¿Sí? ¿O nadie? Ora la Biblia. Agarra un pasaje y empieza a leerlo y decir, Dios, te pido por esto, por lo otro. Tú lo sabes. ¿Sí? Hermanos, de verdad, las oraciones que están conforme a la voluntad de Dios, esas van a ser escuchadas. ¿Sí? Van a ser escuchadas. Porque están directo en el camino donde Dios quiere que nosotros andemos. No en nuestros propios caminos y en nuestros propios deseos. Hermanos, para concluir, 3 cosas. Tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. ¿De qué? De buscar la presencia de Dios. De buscar a Dios en oración. En todo momento, hermanos. En todo momento. Segundo, tenemos la responsabilidad de conocer la voluntad de Dios para poder orar conforme a la voluntad de Él. ¿Sí, hermanos? Y tenemos que ser pacientes. Número 3, para recibir
a tiempo o fuera de tiempo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Pero tenemos que esperar y tenemos que ser obedientes a Dios para que Él actúe a favor de nosotros.